Bien amigos, nuevamente estamos ante un tema muy importante en cuanto a los pavimentos, ¿no? Si bien es cierto, lo que voy a exponer se refiere a lo establecido en las normas viales, ¿no? que están generadas por el Ministerio de Transportes, considero que esto también se debe tener en cuenta cuando tengamos que trabajar en vías urbanas, ¿no? Que rige el Reglamento Nacional de Edificaciones a través de básicamente su guía pavimentos urbanos, ¿no? Porque esta norma en realidad hay muchos vacíos y considero que se tome en cuenta esto también para las vías urbanas, pero hay que tener mucha conciencia, ¿no? De lo que vamos a hacer y tratar de sustentar en la parte legal de la propuesta, ¿no? Porque, como decía, las carreteras respetan las normas que emite el MTC y las vías urbanas las normas que emite el Ministerio de Vivienda. Pero como se trata de una norma peruana, y es válido tener en cuenta cuando hay vacíos, ¿no? en alguna otra norma. Bien, entonces la subrasante este tema es bastante importante. El objetivo de la exposición es poner los requisitos básicos de la subrasante, ¿no? Para considerarla apta, para considerarla que está en condiciones de ser colocada sobre una superficie de rodadura, ¿no? Según la normatividad vial, ¿no? ¿Y qué es una subrasante, no? Es importante definirla, ¿no? La subrasante es la superficie terminada de la carretera, ¿no? A nivel de movimiento de tierra, ¿no? Puede ser en corte, ¿no? Y puede ser en relleno, lo cual se coloca la estructura del pavimento. O sea, la subrasante, ¿no? Debe estar apta pues para colocar la estructura de un pavimento, la estructura de una solución básica o la estructura de un afirmado. Son estructuras, ¿no? Son superficies que van a estar expuestas a los esfuerzos vehiculares, entonces tienen una función estructural. Entonces, en nuestro país las carreteras pueden ser pavimentadas y no pavimentadas. Y dentro de las no pavimentadas se encuentran las carreteras de tercera clase, que son soluciones básicas, y las trochas carrozables con menos de 200 vehículos diarios, que son los afirmados. Pero la subrasante en sí los requisitos son iguales para cualquier tipo de esta superficie. Eso es tener bastante en cuenta también, ¿no? Aquí vemos genéricamente un esquema de lo que es el pavimento. En la parte inferior la subrasante, ¿no? Que puede ser el terreno natural o puede ser un terreno mejorado. Lo mismo sucede en las soluciones básicas, ¿no? Las alternativas, los recubrimientos bituminosos, que puede ser, digamos, si bien es cierto las normas te hablan de suelo estabilizado, pero lo dice el documento técnico, pero en realidad el suelo estabilizado es cuando no tengas la opción de tener un afirmado, ¿no? Un material clasificado, o también una subbase granular. Eso lo explicaremos en otra exposición. Y el suelo que va a servir pues de asiento, que es la subrasante. O sea, en las alternativas, en el afirmado, y ahora que estoy hablando de alternativa equivalente al afirmado, que puede ser un controlador de polvo asfáltico, y luego pues puede ser afirmado, suelo estabilizado, subbase granular, pero siempre debe estar, digamos, colocado sobre una subrasante que tiene que cumplir ciertos requisitos de la cual vamos a hablar, ¿no? Cuando hablamos de subrasante, básicamente nos interesa el CBR, pero el CBR es al 95% de la máxima densidad seca y a la penetración de carga de 2.54 milímetros, ¿no? Esos son los valores que nos interesa y que tenemos que tomar en cuenta para, encontrando el valor de la subrasante, vamos a establecer categoría de la subrasante que nos está diciendo las normas viales, ¿no?
que son 6 categorías. Dentro de las 6 categorías se encuentra pues los menores de 3%, las subrasantes inadecuadas, las subrasantes insuficientes entre 3 y 6%, y la subrasante regular, de la cual pues nosotros sí ya podemos cimentar, colocar, ¿no?, asentar la estructura, ya sea de un afirmado, una solución básica, o también de un pavimento, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 6%. Y luego viene pues la subrasante buena, muy buena, y la subrasante excelente, que es mayor del 30%. Estas son las categorías que nos habla la normatividad vial. Pero ¿qué podemos hablar de la subrasante, no? En los suelos de explanación, ¿no?, tenemos que encontrar ese CBR que sea mayor o igual, para que es un requisito importante, pero debe tener ese suelo, ¿no?, debajo de la parte superior de la línea de subrasante hacia abajo. Se deben de lograr ese 6% en un espesor de 60 centímetros, ¿no?, o 0.60 metros, ¿no? Entonces es bastante importante que eso se tome en cuenta. Es un requisito importante que ese suelo natural, probablemente, si queremos considerarla que está apta para colocar cualquier tipo de superficie o cualquier estructura de superficie, o una superficie, tenemos que estudiar en un mínimo de 60. Del caso contrario, dice la norma que se asignará la categoría de calidad inferior. O sea, si tenemos 30 centímetros del suelo, ¿no?, que conforma la subrasante, que supera el 6%, pero debajo podemos tener 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, dice que la categoría asignada será de la categoría de la calidad inferior. Miren, eso es muy importante. Pero vamos a hablar de repente más al detalle, que eso también es rebatible, porque hay una especie de contradicción también en otros aspectos que nos dice la norma, ¿no?, que no se cumplirían esos 60 centímetros. Pero textualmente nos habla la sección suelos y pavimentos en ese sentido, ¿no? Los suelos tienen que ser igual al 6%, ¿no?, en 60 centímetros, ¿no? Y cuando esta subrasante sea insuficiente, tendrá que hacerse pues un mejoramiento de los suelos, ¿no?, o una estabilización, ¿no?, que significa pues mejorar las condiciones estructurales de ese suelo, ¿no? Si el CBR es menos del 6%, tenemos que ver de qué forma incrementamos y llegamos a 6 o mayor de 6% para considerarla apta para poder asentar de acuerdo a la normatividad vigente, la normatividad vial, ¿no? Acá también nos dice que debe tener un espesor mínimo, ¿no?, el material, lo mismo que estábamos hablando, pero también hay otra parte importante, ¿no? El nivel de la napa freática. Cuando el CBR es mayor de 20%, ¿no? El mínimo que se debe considerar es que la napa freática esté a 60 centímetros del nivel superior de la subrasante, ¿no?, cuando es más del 20%. Cuando está entre 6% y 20%, ese alejamiento, diríamos, de la napa freática debe estar, del nivel superior, debe estar a 80 centímetros. Y cuando se trate de una subrasante pobre, esto también hay muchos, quizá no se entienda, en otra parte voy a tener que explicarlo bien, porque cuando se trata de una subrasante pobre, o sea, entre 3 y 6%, puede ser 1 metro la napa freática, y cuando esté en una subrasante inadecuada debe estar a 1.20. Esas son lo que nos dice la norma y que nosotros tenemos
que cumplir, ¿no? Y sobre esa base los consultores tenemos que proponer, de repente levantando esa rasante, ¿no? Levantando ese nivel de subrasante para alejarnos de esa napa freática, o de repente haciendo subdrenajes, ¿no? Que lleven a deprimir esa napa freática. Eso ya estaría en manos, pues, de los encargados del drenaje, de la parte hidráulica de los proyectos, ¿no? Eso ya hay oportunidades que no podemos bajar las rasantes porque nos encontramos cruzando por una ciudad y no es factible eso, ¿no? Pero la otra opción es bajar esa napa freática. O sea, es importante también considerar un requisito que está en las normas, que el nivel freático debe estar alejado de acuerdo a la calidad, ¿no?, medida en CBR de esa subrasante, ¿no? Y luego, si nosotros nos encontramos con suelos que están por debajo de ese 6%, ¿no?, al 95% de su máxima densidad, le hacemos el estudio del suelo, ¿no?, y encontramos menor de 6%, entonces nos vemos en la necesidad de mejorar el suelo, ¿no?, estabilizándolo o mejorando sus condiciones a través de una forma mecánica, a través de la combinación de suelos, a través de la sustitución de suelos, la estabilización de suelos también con diversos tipos de mejoradores como cal, cemento, asfalto, especialmente de emulsión asfáltica, escoria, etcétera, ¿no? Hay muchos productos químicos, también hay la posibilidad de mejorar. Que eso va a ser un tema que vamos a hablar posteriormente. Pero hemos hablado ya de los requisitos, ¿no? Este es el tema que nos va a llevar y hay que tener muy en cuenta, ¿no? Toda la bibliografía prácticamente se ha centrado en el manual, teniendo como base lo normado en el manual de suelos, geología, geotecnia y pavimento, en la sección suelos y pavimento. No me queda más que agradecer por su atención y estaré llano, pues, a las consultas, a los aportes al respecto y llano, pues, a intercambiar con ustedes algún tipo de relación respecto a los trabajos que le den como responsabilidad, ¿no? Muchas gracias y muy amables.